Bienvenidos a nuestro podcast, donde desenterramos los secretos y mitos que rodean a las criaturas más colosales de nuestra narrativa. En cada episodio nos adentraremos en relatos fascinantes que han cautivado a la humanidad a lo largo de los siglos. Desde las antiguas leyendas de gigantes en diversas culturas hasta los hallazgos arqueológicos que parecen desafiar nuestra comprensión, exploraremos cómo estas historias podrían ser más que meras fantasías. Hablaremos sobre los nefilim mencionados en la Biblia, los titanes de la mitología griega y las sorprendentes excavaciones que han revelado restos óseos de seres que superan los 2 metros de altura. También abordaremos la intrigante teoría de la hibridación, que sugiere que interacciones entre humanos y otras especies humanoides pudieron haber dado lugar a estos colosos. Y no solo miraremos al pasado. Discutiremos avistamientos contemporáneos, como el impactante encuentro de un soldado en Afganistán, que reavivan el debate sobre la existencia de estos seres. Acompáñanos mientras cuestionamos la narrativa oficial, exploramos la supresión de información y reflexionamos sobre cómo las antiguas historias pueden ofrecer nuevas perspectivas sobre nuestra historia y nuestra identidad. Cada episodio será una invitación a abrir nuestras mentes y descubrir las verdades ocultas detrás de las leyendas. Así que, si te apasionan los misterios, la historia y las conexiones sorprendentes entre lo antiguo y lo moderno, suscríbete y acompáñanos en este emocionante viaje. Comencemos. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha estado fascinada por las historias de gigantes. Estas criaturas han aparecido en mitologías de casi todas las culturas y parecen ser más que meras leyendas. Las evidencias de gigantes son variadas, han sido supuestamente silenciados o descartados por instituciones como el Smithsonian y el Ejército. Pero, ¿qué hay de verdad en estas afirmaciones? ¿Podría la hibridación ser la clave para entender la existencia de estos seres colosales? Antropólogos y arqueólogos han encontrado restos óseos de tamaños sorprendentes en varias excavaciones de América del Norte. Algunos esqueletos han medido más de 2,5 metros de altura, y muchos de estos hallazgos fueron reportados en periódicos de la época que narraban encuentros con estos seres en lo que hoy conocemos como Estados Unidos. Sin embargo, a medida que se han descubierto más esqueletos, la historia ha cambiado. Instituciones académicas y gubernamentales han empezado a minimizar o incluso desmentir estos hallazgos, sugiriendo que se trataba de errores de identificación o fraudes. Este tipo de censura genera desconfianza y alimenta teorías más conspirativas. La hibridación como posible explicación para la existencia de gigantes es un concepto fascinante. Imaginemos que en un pasado remoto, interacciones entre humanos y otras razas humanoides, ya sean extraterrestres o especies prehistóricas, resultaron en descendientes de gran estatura. Esta idea no es tan descabellada si pensamos en las numerosas referencias a seres altos en textos sagrados, como la Biblia, que menciona a los Nefilim, considerados hijos de Dios y las hijas de los hombres. La supresión de información sobre estos temas es un fenómeno recurrente en la narrativa actual. Instituciones como el Smithsonian han sido acusadas de ocultar hallazgos que no se ajustan a la historia oficial. Algunos investigadores sugieren que estos restos representan una amenaza para la narrativa evolutiva aceptada, que sostiene que el Homo sapiens es el único sobreviviente de nuestra familia evolutiva. Por eso, cualquier evidencia de gigantes o seres humanos no convencionales tiende a ser desestimada y frecuentemente ignorada. Esto alimenta teorías de conspiración, y cada vez más personas se cuestionan la veracidad de lo que se presenta como historia. Hoy en día, la idea de que gigantes podrían existir de alguna forma no resulta tan fantasiosa. Con los avances en genética y biología, se está explorando la posibilidad de que ciertas anomalías genéticas puedan dar lugar a individuos de gran estatura, tal vez incluso replicando características de los gigantes del pasado. Esta realidad, sumada a la supresión de información histórica, crea un terreno fértil para la especulación y el misterio. Creo que la narrativa de los gigantes, aunque envuelta en mitos y suposiciones, merece ser explorada.
La existencia de restos arqueológicos, la fascinante posibilidad de la hibridación y la sombra de la censura institucional nos invitan a cuestionar la historia que nos ha sido contada. Tal vez, los gigantes no solo existieron en el pasado, sino que su legado aún perdura en nuestro mundo actual, esperando ser redescubierto y reconocido. Las narrativas ancestrales han sido parte integral de la cultura humana. Han moldeado nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos, ya en nuestra era parecen meras fantasías. La necesidad de reevaluar estas narrativas y explorar su posible veracidad es cada vez más urgente. Este proceso no solo enriquecería nuestro conocimiento sobre el pasado, sino que también podría transformar nuestra comprensión de los orígenes de la humanidad. Las narrativas ancestrales a menudo incluyen elementos que, a primera vista, pueden parecer inverosímiles. Sin embargo, muchas de estas historias reflejan experiencias compartidas, observaciones de fenómenos naturales y encuentros con seres desconocidos. Relatos de criaturas gigantes, dioses, héroes y catástrofes pueden entenderse como símbolos de la lucha humana contra fuerzas que escapan a su control. Reevaluar estos relatos implica adoptar una perspectiva más abierta, reconociendo que podrían contener verdades ocultas que aún no hemos desentrañado por completo. La importancia de esta reevaluación radica en su capacidad para cambiar nuestra percepción de la historia. Durante mucho tiempo, la narrativa dominante ha seguido una línea de tiempo lineal que enfatiza el progreso científico y tecnológico. Sin embargo, si comenzamos a integrar relatos ancestrales, podríamos descubrir conexiones entre civilizaciones, prácticas culturales y creencias que han sido ignoradas o minimizadas. Este enfoque puede ofrecer nuevas perspectivas sobre el desarrollo de la humanidad, sugiriendo que nuestros antepasados poseían conocimientos y habilidades que se han perdido o distorsionado con el tiempo. Además, al explorar la veracidad de estas narrativas, podríamos encontrar respuestas a preguntas fundamentales sobre nuestros orígenes. El impacto de esta reevaluación también se extiende al presente. Las divisiones culturales y sociales son evidentes. Redescubrir la riqueza de las narrativas ancestrales podría fomentar un sentido de unidad y conexión. Nos recuerda que, a pesar de nuestras diferencias, compartimos un patrimonio común que trasciende fronteras y generaciones. Esta conexión puede convertirse en un catalizador para el diálogo intercultural y la reconciliación, promoviendo un entendimiento más profundo entre los pueblos. Sin duda, la necesidad de reevaluar las narrativas ancestrales es esencial para enriquecer nuestra comprensión de la historia y los orígenes de la humanidad. A través de este proceso, no solo podemos redescubrir verdades perdidas, sino que también podemos encontrar un camino hacia una mayor unidad y comprensión en un mundo diverso y complejo. Al abrir nuestras mentes a las posibilidades que estas historias ofrecen, podríamos estar a punto de desenterrar no solo el pasado, sino también nuevas maneras de ser en el presente y el futuro. Diversas culturas alrededor del mundo, incluyendo la sumeria, griega, nórdica, celta, védica y bíblica, tienen historias sobre gigantes. Estas historias no son solo mitos, ya que se han encontrado restos esqueléticos de homínidos gigantes en diferentes lugares del mundo. ¿Qué evidencia sugiere la existencia de gigantes en el pasado? Claro, hay muchísima. Por ejemplo, en 1911, un descubrimiento extraordinario tuvo lugar en la cueva de Lovelock, Nevada. Allí, se hallaron 3 esqueletos de homínidos que medían aproximadamente 3 metros de altura y presentaban cabello rojo. Este hallazgo no solo sorprendió a los arqueólogos, sino que también resonó con las leyendas de los pueblos indígenas, en particular la de los Paiute. Según su tradición, los Siteca eran gigantes pelirrojos que supuestamente llegaron del mar en tiempos antiguos, trayendo consigo historias de terror y confrontación. La coincidencia entre los restos encontrados y la leyenda indígena sugiere una conexión profunda entre la memoria cultural y la realidad arqueológica, desafiando nuestra comprensión de la historia de América. Los Siteca, según la tradición Paiute,
eran temidos y finalmente derrotados por los pueblos locales. Esta narrativa de conflicto y resistencia se entrelaza con la existencia de los esqueletos hallados, lo que plantea interrogantes sobre la interacción entre estos gigantes y las comunidades humanas que habitaban la región. La aparición de estas historias en el contexto de un descubrimiento tangible puede llevarnos a replantear lo que consideramos mitología y realidad. Este fenómeno no es exclusivo de Nevada. Entre 1819 y 1859, se reportaron hallazgos similares en varios estados, incluyendo Missouri, Ohio, Virginia Occidental, Iowa, California y Pensilvania. Los periódicos de la época documentaron estos descubrimientos, informando sobre esqueletos de grandes dimensiones que desafiaban la comprensión convencional de la humanidad. En muchos casos, algunos de estos restos fueron conservados por el Instituto Smithsoniano, pero con el tiempo, su existencia fue minimizada o incluso ignorada, lo que ha llevado a teorías de conspiración sobre la censura de hallazgos que no encajan con la narrativa histórica establecida. La serie de hallazgos en distintos lugares plantea una pregunta fascinante. ¿Podrían estas evidencias de gigantes haber sido parte de un fenómeno más amplio en la historia de América? Si estos esqueletos realmente pertenecían a seres de gran estatura, ¿qué significaría esto para nuestra comprensión de las poblaciones que habitaron el continente antes de la llegada de los europeos? La existencia de estas historias y hallazgos resuena con la idea de que la memoria cultural puede estar anclada en experiencias compartidas, revelando un pasado en el que los límites entre lo real y lo mítico eran más permeables. A medida que investigamos estos relatos y hallazgos, nos enfrentamos a la necesidad de reevaluar nuestra comprensión de la historia. ¿Qué verdades podrían estar ocultas detrás de las narrativas de gigantes y su conexión con las culturas que los recordaron? Los ecos de estos gigantes, tanto en la cueva de Lovelock como en otros lugares, invitan a un diálogo entre el pasado y el presente, desafiándonos a explorar las fronteras de lo conocido y a abrir nuestra mente a la posibilidad de que hay más en nuestra historia de lo que hemos sido enseñados a creer. Pedro Cieza de León, un conquistador español del siglo XVI, escribió sobre la mitología peruana que hablaba de gigantes pelirrojos llamados Paracausa, que significa gente fuerte del océano. Según los indígenas, estos gigantes llegaron en balsas de juncos, eran tan altos que un hombre de estatura normal les llegaba a las rodillas. En Perú, a estos gigantes se les llamaba Paracausa. En México, sus descendientes híbridos se llamaban Toltecatl, los constructores de ciudades. Este detalle sugiere una posible conexión entre las culturas antiguas de Perú y México y la creencia en gigantes. Es importante tener en cuenta que la información sobre los gigantes en América del Sur proviene principalmente de relatos mitológicos y del diario de un conquistador. Se necesitan más investigaciones arqueológicas y antropológicas para confirmar la existencia de estos gigantes. Las fuentes se centran en la posibilidad de la hibridación entre humanos y otros homínidos como explicación para la existencia de gigantes, pero esta teoría es especulativa y requiere mayor investigación científica. Aunque las fuentes mencionan la presencia de gigantes en América del Sur a través de la mitología peruana y los escritos de Pedro Cieza de León, la información es limitada y se necesita más investigación para confirmar su existencia. ¿Existe alguna conexión entre la historia de Gilgamesh y los gigantes? La figura de Gilgamesh, protagonista de la famosa epopeya sumeria, ha fascinado a historiadores, arqueólogos y mitólogos durante siglos. Según los relatos antiguos, Gilgamesh era un híbrido, mitad humano y mitad Anunnaki, una raza de seres celestiales que desempeñaron un papel crucial en la mitología sumeria. Este trasfondo divino no solo le confería poderes extraordinarios, sino que también lo situaba en una posición única dentro de la narrativa de su pueblo. La idea de que un ser con esta mezcla de orígenes existió plantea una serie de interrogantes sobre la hibridación y la posible existencia de gigantes en la antigua Sumeria. Si se pudiera encontrar y analizar el ADN de los restos que se presume pertenecen a Gilgamesh,
Se abriría un camino hacia la confirmación o desmentido de esta historia. La posibilidad de que su ADN revelara características que indiquen una hibridación con seres no humanos sería un hallazgo revolucionario. Imaginar que un individuo con linaje divino realmente caminó sobre la Tierra podría transformar nuestra comprensión de las antiguas civilizaciones y de cómo los humanos han interpretado su propio origen a lo largo de la historia. Los Anunnaki, según la mitología sumeria, eran considerados dioses que bajaron del cielo, lo que sugiere que su interacción con la humanidad podría haber sido más que simple fantasía. Las leyendas hablan de su influencia en la creación y el desarrollo de la civilización sumeria, así como en la transmisión de conocimientos avanzados en agricultura, arquitectura y astronomía. Si Gilgamesh era realmente un híbrido, su existencia podría simbolizar una conexión entre lo divino y lo humano, y su historia podría estar reflejando encuentros entre diferentes entidades. La búsqueda de restos de Gilgamesh ha sido objeto de especulación, y aunque se han realizado excavaciones en Mesopotamia, los hallazgos han sido limitados. Sin embargo, la tecnología moderna, como el análisis de ADN antiguo, ha avanzado significativamente. Esto permite la posibilidad de identificar características genéticas inusuales que podrían respaldar o refutar las historias de hibridación. Si se encontraran restos que mostraran una composición genética anómala, esto no solo validaría la narrativa de la epopeya sumeria, sino que también abriría un debate sobre la naturaleza de la humanidad y su relación con otros seres. Además, esta exploración va más allá de la mera confirmación de un mito. Nos confronta con la necesidad de reevaluar lo que entendemos por realidad en el contexto de las narrativas antiguas. La línea entre mito y hecho puede ser más difusa de lo que pensamos, y cada nuevo descubrimiento tiene el potencial de redefinir nuestra comprensión de la historia. La figura de Gilgamesh como un híbrido entre humano y Anunnaki desafía nuestras concepciones sobre la evolución, la divinidad y la historia de la humanidad. La búsqueda de su ADN podría ser un paso crucial para desentrañar el misterio de su existencia y las leyendas que lo rodean. Ante esta perspectiva, surge una pregunta esencial: ¿qué revelaría el análisis del ADN de Gilgamesh sobre la hibridación y la posibilidad de que seres extraordinarios hayan influido en el desarrollo de la civilización sumeria, en un sentido más amplio, en nuestra propia historia? Relatos bíblicos han fascinado a creyentes e investigadores por igual durante siglos, y uno de los aspectos más intrigantes de estas narrativas es la mención de gigantes. La Biblia describe a varias razas de gigantes, entre ellas los Anakim, los Nefilim, los Semita, los Hittita y los Rephaim. Estas menciones sugieren la existencia de seres de gran estatura, sino también una rica tradición de mitos y realidades. Sí, en particular, la referencia a los gigantes de Gat y la relación de estos con David. En una Crónicas 20, 5-8 destaca un conflicto que no solo tiene implicaciones teológicas, sino también históricas y sociales. Los Nefilim, mencionados en el Génesis, son descritos como los hijos de Dios que tomaron esposas de las hijas de los hombres, lo que ha llevado a muchas interpretaciones sobre su origen y naturaleza. Por otro lado, los Anakim, descendientes de los Nefilim, son presentados como gigantes temidos por los israelitas. La presencia de estas razas gigantes en la narrativa bíblica no parece ser meramente simbólica, su existencia podría reflejar la realidad de encuentros entre diferentes grupos humanos y sus miedos a lo desconocido. El pasaje de una Crónicas 20, 5-8, que menciona a David enfrentándose a los gigantes de Gat, subraya una conexión entre estas criaturas y la historia de Israel. Los enfrentamientos entre David y los hititas, que se presume eran gigantes, no solo revelan la habilidad militar del rey, sino que también podrían simbolizar la lucha del pueblo de Israel por establecerse en una tierra llena de enemigos, incluidos aquellos de una estatura y fuerza sobresalientes. A medida que profundizamos en estos relatos, surge la necesidad de reevaluar su contexto histórico y cultural.
¿Representan los gigantes meras figuras míticas, o pueden haber sido realmente parte de una historia más compleja de interacciones entre pueblos? Esta pregunta invita a la exploración de los mitos como vehículo de conocimiento y una posible conexión con la realidad física del pasado. Yo creo que los relatos bíblicos de gigantes como los Nefilim y los Anakim ofrecen una ventana fascinante a la historia y la cultura de la antigüedad. Sin embargo, para entender su verdadera naturaleza, debemos preguntarnos, ¿qué revelan los relatos bíblicos sobre la percepción del otro y el miedo a lo desconocido en las sociedades antiguas? Desde el historiador Flavio Josefo en el primer siglo hasta los testimonios modernos de encuentros inexplicables, su afirmación de que en ese momento todavía había gigantes, y que sus rostros eran tan diferentes a los de la gente normal que eran impactantes para la vista, plantea una intrigante cuestión sobre la veracidad de tales relatos. La existencia de sus huesos, según él, no solo sugiere que estos seres realmente caminaron sobre la tierra, sino que también invita a un análisis más profundo sobre lo que estos testimonios pueden significar. ¿Qué implicaciones tendrían para nuestra comprensión de la historia y la humanidad si estos relatos resultaran ser ciertos? En el ámbito de la arqueología, se han hecho hallazgos que parecen corroborar estas narrativas. Restos de esqueletos gigantes han sido descubiertos en varias partes del mundo, incluyendo Estados Unidos y Perú. Un hallazgo notable ocurrió en 1911 en la región del lago Laontan, Nevada, donde se encontraron 3 esqueletos de homínidos en la cueva de Lovelock. Estos restos, descritos como de individuos que medían alrededor de 3 metros de altura y con cabello rojo, parecen encajar en la narrativa de seres extraordinarios. Si bien la comunidad científica a menudo desestima tales hallazgos como fraudes o errores de identificación, la persistencia de estos relatos nos lleva a cuestionar la naturaleza de la historia que se nos presenta. El interés por los gigantes no se limita al pasado remoto. Testimonios modernos, como el de un soldado de las fuerzas especiales que reportó un encuentro con un gigante en Afganistán, añaden una capa contemporánea a esta narrativa ancestral. Según su relato, un atacante salió corriendo de una cueva, aterrorizado por un ser de aproximadamente 3,5 a 4 metros de altura, con cabello y barba rojas. Este testimonio, aunque anecdótico, invita a reflexionar sobre la posibilidad de que los gigantes, en alguna forma, aún habiten en los rincones más oscuros del mundo. La conexión entre estas historias se puede explorar a través del concepto de hibridación. En Génesis 6, la Biblia menciona la unión entre los hijos de Dios, Bene Elohim, y las hijas de los hombres, que dio lugar a los Nefilim. Estos relatos no solo plantean la posibilidad de que los gigantes fueran el resultado de una mezcla entre divino y humano, sino que también resuenan con las historias de los titanes en la mitología griega, quienes eran igualmente producto de tales uniones. La hibridación, entonces, se convierte en un tema recurrente en la narrativa humana, sugiriendo que la existencia de seres extraordinarios podría ser un eco de nuestra propia búsqueda de entender el origen y la diversidad de la vida. Además, la teoría de la panspermia propone que la vida en la Tierra podría estar relacionada con formas de vida en el cosmos, lo que abre un abanico de posibilidades sobre la hibridación entre diferentes especies humanoides. Esta idea no solo se limita a la ciencia ficción, sino que plantea preguntas sobre cómo nuestra historia y la de otros seres pueden entrelazarse, afectando nuestro entendimiento de quiénes somos y de dónde venimos. A lo largo de las diversas culturas del mundo, las historias de gigantes han tejido un tapiz fascinante de mitología y memoria colectiva. Desde los Nefilim en la Biblia hasta los titanes en la mitología griega, la similitud de nombres y detalles en estas narrativas sugiere que podría existir una memoria cultural compartida sobre encuentros con seres de gran estatura. Este fenómeno no solo despierta la curiosidad, sino que también invita a reflexionar sobre la naturaleza de estos relatos y lo que pueden revelar acerca de la historia humana. Las similitudes en las historias de gigantes a través de diferentes culturas a menudo plantean la pregunta de si realmente hubo encuentros con seres que superaban la estatura humana promedio.
En la tradición sumeria, por ejemplo, Gilgamesh es descrito como un rey 2/3 divino y uno humano, conocido por su fuerza y valentía. La historia de Gilgamesh y sus aventuras tiene ecos en otras culturas que describen a héroes con habilidades sobrenaturales, sugiriendo que estas narrativas podrían estar basadas en experiencias compartidas, tal vez de encuentros con individuos excepcionales. La presencia de relatos similares en diferentes partes del mundo refuerza la idea de que estas historias podrían haberse originado a partir de un núcleo de experiencias vividas que fueron transformadas a lo largo del tiempo. La tumba de Gilgamesh, un lugar que ha despertado la fascinación de arqueólogos e historiadores, plantea aún más interrogantes. Se ha especulado sobre la posibilidad de que esta tumba contenga evidencia de hibridación, como se sugiere en algunos relatos antiguos que hablan de su conexión divina. Sin embargo, la falta de información sobre su excavación y los hallazgos concretos deja mucho a la interpretación. Este silencio sobre la tumba de Gilgamesh invita a pensar en las razones detrás de la ocultación de ciertos descubrimientos arqueológicos. Es posible que, al igual que otros relatos sobre gigantes, se haya decidido minimizar o ignorar hallazgos que podrían desafiar la narrativa histórica establecida. La relación entre las historias de gigantes y figuras como Gilgamesh no solo resuena en la memoria cultural, sino que también plantea preguntas sobre nuestra comprensión de la historia y la mitología. Al explorar estas conexiones, se abre un diálogo sobre cómo los relatos de lo extraordinario pueden reflejar miedos, aspiraciones y la búsqueda de identidad de las civilizaciones a lo largo del tiempo. Por todo esto creo que las similitudes en las narrativas de gigantes en diferentes culturas y la enigmática figura de Gilgamesh sugieren que existe una memoria cultural profunda que merece ser investigada. A lo largo de la historia, la evolución del Homo sapiens ha capturado nuestra atención y curiosidad. En particular, nuestra notable inteligencia y el rápido desarrollo tecnológico son fenómenos que merecen un análisis más profundo. Una hipótesis fascinante plantea que la hibridación con otras especies humanoides podría ser la clave para comprender estos avances excepcionales. ¿Podría esta mezcla genética haber impulsado nuestra evolución de maneras que aún no hemos explorado completamente? La hibridación entre el Homo sapiens y otras especies de homínidos, como los denisovanos y los neandertales, es un hecho comprobado. Es posible que la hibridación con otros homínidos, algunos de mayor tamaño, haya dado lugar a la descendencia gigante. Se especula que la falta de un inhibidor del crecimiento en la descendencia híbrida podría haber provocado un crecimiento desproporcionado. Estos encuentros no solo pudieron haber introducido nuevos genes en nuestro acervo genético, sino que también podrían haber influido en características cognitivas y adaptativas que han permitido a nuestra especie prosperar en diversos entornos. La presencia de ADN neandertal en los humanos modernos sugiere que estas interacciones pudieron conferir ventajas selectivas, desde habilidades cognitivas mejoradas hasta resistencia a enfermedades. La alta inteligencia del Homo sapiens, manifestada en el desarrollo del lenguaje, el arte y la tecnología, podría estar ligada a esta hibridación. La capacidad de crear herramientas complejas, desarrollar sociedades y transmitir conocimientos a través de generaciones es un rasgo distintivo de nuestra especie. Si consideramos que otros homínidos tenían sus propias capacidades cognitivas, la mezcla de estas habilidades podría haber acelerado nuestro progreso. Las innovaciones tecnológicas, que se han multiplicado en las últimas décadas, podrían ser vistas como el resultado de un cúmulo de influencias genéticas y culturales que han sido forjadas a lo largo del tiempo. Además, este enfoque sobre la hibridación permite una reevaluación de la narrativa evolutiva tradicional. En lugar de ver el desarrollo humano como un proceso lineal y aislado, podemos entenderlo como una compleja red de interacciones entre diversas especies. Esta visión más inclusiva abre la puerta a la posibilidad de que la diversidad genética y cultural sea un motor clave en nuestra historia. Sin embargo, esta teoría también plantea preguntas sobre la naturaleza del conocimiento y la creatividad.
Si la hibridación fue fundamental para nuestro desarrollo, ¿qué implicaciones tiene esto para nuestra comprensión del potencial humano? La idea de que nuestros avances tecnológicos y cognitivos podrían estar entrelazados con el legado de otras especies humanoides invita a una reflexión más profunda sobre quiénes somos y de dónde venimos. La hibridación podría ser un factor crucial para comprender la alta inteligencia del Homo sapiens y su rápido desarrollo tecnológico. ¿Por qué se ridiculiza la idea de la existencia de gigantes en la actualidad? La idea de la existencia de gigantes ha sido ridiculizada en la actualidad por diversas razones, profundamente enraizadas en la evolución del pensamiento científico y cultural. En primer lugar, el auge del racionalismo y el método científico ha llevado a una mayor dependencia de la evidencia empírica. La comunidad científica, guiada por el escepticismo, se muestra reacia a aceptar conceptos que carecen de pruebas sólidas, como la existencia de seres de tamaño colosal. En el siglo XIX, el mundo estaba atrapado en un torbellino de asombro y curiosidad. Los descubrimientos arqueológicos empezaban a brotar en distintos rincones del planeta, y con ellos, hallazgos que desafiaban la comprensión de la humanidad. Entre estos descubrimientos, se reportaban restos de seres de tamaño descomunal, lo que encendía la imaginación de científicos y curiosos por igual. La idea de que gigantes habían caminado por la Tierra era, para muchos, una revelación fascinante que conectaba lo tangible con lo legendario. Sin embargo, el paso del tiempo ha transformado esta fascinación en escepticismo. Hoy, en una era donde la ciencia y el racionalismo predominan, la mención de gigantes suele ser ridiculizada. La cultura contemporánea, inflamada por una visión crítica y analítica, tiende a descartar cualquier referencia a estos seres colosales como mera fantasía. ¿Cómo puede ser que, en un mundo donde la evidencia científica abunda, se considere siquiera la existencia de criaturas así? Esta actitud no es simplemente el resultado de un avance en el conocimiento, es también un reflejo de una visión limitada de la historia humana. En nuestra búsqueda por entender el pasado, muchas voces se han silenciado. Se ignoran las historias de diversas culturas que, a lo largo de los siglos, han compartido relatos sobre gigantes. Desde las leyendas de la mitología griega hasta los relatos de pueblos indígenas en América, estas narrativas han sido parte del tejido cultural de la humanidad, y su exclusión deja un vacío en nuestra comprensión. El contexto cultural y temporal también juega un papel crucial. Las historias de gigantes a menudo se presentan en el marco de mitologías, haciendo que sean consideradas meras fábulas. Sin embargo, para quienes buscan una conexión más profunda con el pasado, la falta de un análisis crítico de estas narrativas resulta en una visión distorsionada de lo que realmente podría haber sucedido. Y así, mientras la ciencia moderna avanza, en la búsqueda de la verdad, cada fragmento de historia merece ser examinado, incluso aquellos que parecen, a primera vista, absurdos. El escepticismo hacia la existencia de gigantes puede reflejar un temor a cuestionar nuestra comprensión del pasado. Aceptar la posibilidad de que algo tan extraordinario como gigantes haya existido desafía nuestra visión del mundo y nuestra historia, lo que puede resultar incómodo para muchos. Así, la ridiculización se convierte en una forma de proteger la narrativa aceptada, desestimando lo que no encaja en ella. Los relatos de gigantes han recorrido el tiempo, desde las antiguas leyendas hasta los cuentos contemporáneos. ¿Hay relatos contemporáneos de avistamientos de gigantes? Uno de los avistamientos más impactantes proviene de un soldado estadounidense que, en 2002, afirmó haber tenido un encuentro extraordinario en las montañas de Kandahar, Afganistán. Según su relato, se encontró cara a cara con un gigante que medía entre 3.5 y 4 metros de altura. Este testimonio, que podría considerarse una mera anécdota, cobra un peso significativo al ser corroborado por un piloto del C-130 que participó en la recuperación de los restos del ser. El encuentro del soldado, descrito con un tono de incredulidad y asombro, se sitúa en un contexto de conflicto y tensión,
lo que añade una capa de veracidad a su experiencia. En un entorno ya marcado por el estrés y la incertidumbre de la guerra, la aparición de un gigante desafía no solo la lógica, sino también las concepciones modernas de la realidad. La idea de que seres de tales proporciones puedan existir en nuestro mundo contemporáneo invita a una profunda reflexión sobre cómo percibimos lo desconocido y lo extraordinario. La corroboración del piloto del C-130, quien afirma haber participado en la recuperación de los restos, agrega un nivel adicional de credibilidad al relato. Si bien este tipo de afirmaciones suele ser objeto de escepticismo, la coincidencia entre los testimonios de dos individuos que operan en contextos diferentes pero complementarios sugiere que hay más en esta historia de lo que parece. La posibilidad de que se haya encontrado un ser de dimensiones colosales y que su existencia haya sido tratada con secretismo plantea interrogantes sobre la naturaleza de la información que se comparte con el público y lo que se elige ocultar. Este relato también reaviva el debate sobre la existencia de gigantes a lo largo de la historia. La narrativa moderna, a menudo escéptica, puede pasar por alto la riqueza de relatos que han sobrevivido en tradiciones orales y mitologías. La convergencia entre las leyendas antiguas y los testimonios contemporáneos sugiere que quizás hay una memoria cultural compartida que resuena en nuestras historias, reflejando miedos y maravillas comunes. Además, este avistamiento plantea preguntas sobre la biología y la evolución. Si seres de tal tamaño realmente existieran, ¿cómo habrían sobrevivido en un mundo que parece hostil a su existencia? La existencia de un gigante en el contexto moderno podría implicar la existencia de una raza o especie desconocida que ha permanecido oculta a lo largo de la historia. Esto podría abrir un nuevo capítulo en la comprensión de la biodiversidad y las posibilidades de la vida en la Tierra. Y así concluimos otro fascinante episodio. Hoy hemos explorado las enigmáticas leyendas de gigantes, desde los relatos antiguos hasta los sorprendentes hallazgos arqueológicos y testimonios contemporáneos. Hemos planteado preguntas intrigantes sobre la posible hibridación y la existencia de estos seres colosales en nuestro pasado, así como la influencia que pueden tener en nuestra comprensión de la historia. Al revisar las narrativas ancestrales, nos damos cuenta de que quizás hay más verdad en ellas de lo que a menudo se nos ha enseñado. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte y dejar tu reseña. También te invitamos a compartir tus pensamientos y teorías con nosotros en nuestras redes sociales. Nos encantaría saber qué piensas sobre la existencia de gigantes y su legado en nuestra cultura. Recuerda que la historia está llena de misterios esperando ser revelados. Sigue explorando y cuestionando lo que creías saber. Nos vemos en el próximo episodio.